Fascinantes historias de personas rescatadas del infierno. Hay muchos relatos de experiencias cercanas a la muerte. Y en realidad hay muchas más de visitas al cielo que al infierno. En este video traemos dos historias de personas que murieron y fueron llevadas por demonios al infierno. En un caso una fue rescatada por Jesús y en el otro por San Miguel Arcángel. El primer caso de supuesta experiencia en el infierno es el de un ingeniero que luego de un accidente automovilístico fue arrastrado al infierno por un demonio. Clamó a Dios y apareció Jesús para salvarlo y darle otra oportunidad. Y además de paso le mostró el cielo. El otro caso es de una supuesta experiencia de un marine norteamericano que estuvo muerto por 8 minutos. Fue tomado por un demonio para llevarlo al infierno profundo. Cuando fue rescatado por una figura angelical, que resultó ser el arcángel Miguel. La historia del ingeniero. Una voz le dijo que quitara las manos del volante justo antes de chocar su auto contra una columna de concreto. Fue una experiencia absolutamente terrible. Según relata Randall Rathbun, un matemático investigador de Oregón quien tuvo una breve experiencia durante un grave accidente de tránsito el 30 de agosto de 2002. Podía sentir que mi descenso se aceleraba cada vez más y más. Fue como caer en el foso de un elevador. Me llevaban al infierno. Era tan terrible que la mente humana no puede comprender la experiencia. Estaba atado con 3 cadenas y un espíritu muy poderoso me retenía. Tenía 1,50 m de alto, pero era 300 o 400 veces más fuerte que un hombre. Un grito extremadamente potente explotó a un lado de mi cabeza. El grito vino de aquel demonio y fue tan potente, enfatiza Rathbun, que casi me deja sordo. Era una voz que gritaba tan fuerte como el ruido que hace un motor a reacción. Una voz iracunda y desafiante. Y ahora yo podía entender lo que decía. Él es mío. Es mío. Su nombre es mentiroso, mentiroso, mentiroso y lo llevo hacia el lago de fuego. Rathbun, quien trabajaba en aquel tiempo en California en el programa del avión caza furtivo F-22 para la empresa TRW. Fue un estudiante brillante. Primero de su clase en la escuela secundaria y graduado con honores en sus estudios de ingeniería en la Universidad Estatal de Montana. Él cree que la entidad que lo llevaba al infierno era una que él había visto muchos años antes, al comienzo de la década de los 70, después de un renacimiento espiritual. Dice que su cabeza estaba deformada, no era humana, como una calavera pero no igual, su piel era como de cuero oscuro, casi negra y lucía como algo que hubiera muerto hace miles de años con odio puro. Sus ojos eran profundos y tenían 2 puntos de luz llameantes que penetraban como picáyalos cuando los miraba. Él tenía deseos de matarme. Rathbun relató que a medida que caía en aquel foso la atmósfera se volvía opresiva más allá de cualquier cálculo humano. Comenzó a ponerse muy bochornosa y opresiva. Comencé a tener problemas para respirar. Era como si un humo espeso comenzara a ahogar todo. Y después los gritos. Eran los peores gritos que puedas imaginar. Miles de personas gritando, no, millones de personas gritando. Los gritos eran tan horrorosos que no los podía soportar. Solo un grito nada más te haría erizar los vellos del brazo. Pero yo escuchaba millones de ellos. Eran gritos de tormento, gritos de dolor, gritos de sufrimiento, gritos de obscenidades, gritos de rebelión, pero sobre todo, gritos de los condenados en el infierno. El rugido de las llamas era constante. Sonaba como un trueno continuo o como flamas que se consumen permanentemente. Yo había escuchado fuego mientras vivía en la tierra y había visto llamas de 30 metros incinerar colinas en segundos, pero las llamas en la tierra eran nada comparadas con el sonido que comenzaba a escuchar. Pecados capitales y virtudes. Un historial de vida pecaminosa. El ingeniero tenía un historial de problemas, comenzando con abuso sexual cuando estaba en 7º grado a manos de un estudiante mayor, lo cual cree que abrió una puerta al mal, que le convirtió luego en asiduo espectador de pornografía suave, lo cual desembocó en visitas a prostitutas en las noches de fin de semana, aun cuando asistía a servicios religiosos los domingos. Estaba en una espiral descendente antes del accidente de tránsito. Su estilo de vida desordenado comenzó por lo que veía en internet. Él dice que fue terrible a donde casi lo condujo ese estilo de vida. Pero solo fue después que Randall imploró a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me sucede esto a mí? Que el Señor lo sacó del foso.
3 pasajes de las Escrituras que relatan sobre el salario del pecado le fueron súbitamente mostrados delante de él, no solo en palabras sino una voz que le hablaba, Romanos 6, 23, Juan 8, 34 y Gálatas 6, 7. Como le dijo a un entrevistador, pude ver una larga cadena de pecados sexuales. Peor aún, pude ver cómo me había engañado a mí mismo. Me había engañado al creer que podía pecar voluntariamente y aún así la gracia de Dios podía cubrirme. En otras palabras, él sintió que podía pecar pero que todo estaría bien si simplemente después pedía perdón a Dios. Un pecado pequeño no lo dañaría. Dios entenderá. ¿Cuántos caen en este engaño? Más que un solo pecado, es el patrón de pecados lo que nos causa problemas con Dios, enfatiza Rathbun. La misericordia de Dios lo rescató. Aún así, tan grande es la misericordia de Dios que tiene piedad de Rathbun y después de un momento en el cual todo se oscureció, él se encontró muy por encima del abismo, lo que describe como a 5000 kilómetros sobre la tierra. Dios le habló y le dijo que era el sufrimiento de Jesús, su preciosísima sangre, la que lo había salvado, lo que le había dado una segunda oportunidad. El Señor le dijo que él tenía una decisión muy importante que tomar y que le sería dado el tiempo que necesitaba, una vez que regresara a la tierra, para tomarla. Hijo mío, yo confío en ti, dijo el Señor, con una voz que Randall dice que tenía tanta autoridad, autoridad absoluta y total, que todo el lugar tembló ante esa autoridad. Al escuchar esa voz sabes que es la fuerza más poderosa en el universo. Al escuchar que Dios confiaba en él, algo despertó dentro de mí. Yo no quiero herirlo, dice Rathbun emocionado. La clave para desprenderse de un hábito pecaminoso, dice el ingeniero, es simplemente acercarse más a Dios, enamorarse de Él, en palabras de Rathbun. Somos observados constantemente por el bando bueno y el bando malo y los espíritus oscuros tomarán ventaja de cualquier apertura. Rathbun cree que le fue permitido regresar en parte para permitir que otros conozcan las cosas de las que él fue testigo. Nos estamos volviendo rebeldes, cada vez más desconectados de Dios. Él conoce nuestros corazones y está muy interesado en su pureza. Le muestran el cielo. Durante su supuesta experiencia, Randall, quien actualmente trabaja diseñando programas para un inversor financiero, también le fueron mostradas partes del cielo. Fue tan bueno como malo fue el infierno. Realmente infinitamente mejor. Agradable más allá de la imaginación. Es totalmente asombroso. Te dejará impactado. Verás como Dios es un Padre increíblemente amoroso. En el cielo, todo está vivo. El pasto allá excede con mucho al pasto de la tierra. Y había esta música de adoración y alabanza con la cual siempre te puedes sintonizar. En el cielo todo da alabanzas a Dios. Me encontré entre flores y frutas maravillosas, un aroma a albaricoques. Totalmente delicioso y puro. Cuando era pequeño teníamos un árbol especial de albaricoques que disfrutábamos mucho. Daba tanto fruto que sus ramas casi se rompían con los albaricoques. Me encantó que Dios supiera eso y que me pusiera en el cielo en un lugar que encajara, en el cual tus dones fueran utilizados. Tus dones permanecen aún después de muerto. La matemática continúa en el cielo, es un conocimiento fundamental, como la teología también es un conocimiento fundamental. Me fue permitido probar el cielo mas no entrar a la ciudad. Y Dios guardó lo mejor para el final. Me fue permitido ver cantar a los serafines, tan puros, tan sagrados, tan llenos de adoración por Dios, como nada que hayas escuchado jamás. Como una armonía de 16 o más partes y llamas de santidad. Exaltaban tanto a Dios que te derretías. Esta vez, llamas buenas. Esta vez, pureza. Esta vez las llamas del Espíritu Santo. La historia del marine. El hombre, Shaun Wade, un infante de marina de Luisiana, afirma en su caso un cuento increíblemente detallado de lo que vio durante 8 minutos de muerte, después de la estrangulación mientras hacía una broma práctica con una soga alrededor de su cuello. Hizo supuestamente un viaje aleccionador hacia un lugar que era el infierno, sin duda, como la mayoría de las personas asocian el infierno, con fuego y azufre, junto con lo demoníaco. Shaun Wade dice que estuvo fuera de su cuerpo y se dirigió a ese otro lugar durante un episodio de muerte de 8 minutos causada por una travesura que salió terriblemente mal.
En un descanso de la infantería de marina, y para relajarse con dos amigos marinos, uno del cuerpo y el otro agente de inteligencia S-2, Wade y sus amigos estaban haciéndose los tontos, tomando fotografías de una soga que se colocaban en su cuello. Cuando fue atrapado por detrás por uno de los hombres, que pensó que sería aún más divertido apretar el nudo un poco, Wade fue repentinamente incapaz de inhalar, sin el conocimiento de sus colegas, que pensaron que Wade había prolongando el truco. Fue todo lo contrario. Wade se encontró incapaz de respirar. Desesperado, el marine había intentado aflojar la soga estrangulándolo. Eso le resultó imposible. De repente, se encontró allí, en la habitación, pero de una forma completamente nueva. Ahora mirando a su propio cuerpo en la misma habitación con sus amigos marinos, que se tomaron un tiempo terriblemente largo para darse cuenta de que estaba inconsciente y en problemas. Su espíritu había dejado su cuerpo. Con la misma rapidez, Wade se encontró fuera de la habitación y en un lugar de otro mundo totalmente desconocido. Con una oscuridad tan densa y sólida, negra que casi no tenía una textura. Una vasta región o plano que parecía no tener tierra o el piso, y sin embargo, estaba de pie en algo, como en el aire. El otro lugar y la cosa. Un lugar que no conocía en absoluto. No había luz, no había viento, sin sonido, de pie sobre la nada, como en un almacén gigante. La única luz era una tenue luz que venía de su propia forma. Se sentía atrapado a pesar de dar grandes zancadas hacia adelante para encontrar una salida. No tenía ni idea, dice, dónde estaba. Empecé a darme cuenta de que estaba de pie en el intervalo entre dos planos paralelos que se extienden por siempre y no hay paredes, no hay puertas, no hay ventanas. Estoy atrapado entre estos dos planos paralelos, y no hay manera de salir. A partir de ese momento me sentí muy asustado, pero antes de que pudiera pensar en otra idea, salió de mis pies un demonio muy grande. Y, por supuesto, yo no sabía lo que había pasado. Era como ser golpeado por un camión, y uno no tiene ni idea de qué estaba viniendo. Esta cosa se había apoderado de mí muy rápido y me agarró con tanta sorpresa y era tan grande, que no es posible describir lo que se siente al estar en las garras de algo tan grande. Tuve ese dolor punzante de mi cabeza a mis pies, como un rayo de electricidad, pero sin detenerse. Y tuve esa palpitante sensación, de estar lastimado, golpeado, con la sensación bajando de mi hombro izquierdo y vi estos dedos que bajaban aproximadamente al fondo de mi pecho. El tamaño de sus manos eran desde el costado de mi cuello hasta mi hombro. Esa era la anchura de su mano. El color de su piel era negro y rojo. No sé si era roja con sombras negras moviéndose a través de ella o rojo con una sustancia aceitosa negra como una nube en movimiento debajo de la piel, por lo que tenía una percepción de movimiento mientras estaba detenido, como el cielo con las nubes en movimiento. Estaba viendo estos dedos rojos gigantes en la oscuridad en movimiento y esta cosa estaba aplastando mi hombro izquierdo. Esta cosa me tenía y estaba sonriéndome, esperando a que yo lo viera. Cuando miré por encima de mi hombro, esta cosa era grotesca. Suena aún más loco, pero era como de 4 metros de altura. Cualquier cosa que quisiera saber en este lugar se puede pedir en la mente y la respuesta es dada inmediatamente y cuando pensé en lo grande que era, 13 pies de vino a mí. Solo sé que era enorme, arrasaba con mis músculos. Sin cabello, sin barba, totalmente sin pelo y de forma humanoide, 2 piernas, 2 brazos, una boca, una nariz, 2 oídos. Las diferencias eran estas. En que nuestros ojos son de color blanco, los suyos eran amarillos, y mientras nuestros iris son de color verde o azul o marrón, sus iris eran de oro y diamantes en forma de una serpiente. Tenía una nariz muy ancha y plana y relucientes dientes blancos y perfectamente en la forma de un ser humano. Lo único extraño en los dientes es que donde tenemos los caninos, tenía 2 colmillos que salían de su boca como un jabalí, un cerdo salvaje. La cosa me tomó como si no pesara nada. Y me llevaba a un paseo. Solo miré su rostro por un segundo. Eso es todo lo que hice. Como hombre, yo no tengo miedo de ningún otro hombre sobre la faz de esta tierra. Lucharé contra cualquier hombre, no me importa cuánto más grande es que yo. Pero esta cosa, no había cómo combatirlo. Era demasiado grande. Era como que pesaba 3 o 4 mil libras. Usted podría tomar uno sobre mí y poner otro encima de mí y aún así no sería tan alto. Esta cosa me tenía por el hombro y se movía a una velocidad muy rápida.
Me sentía como yendo a un centenar de millas por hora y tenía el control completo. No había nada, nada en absoluto, yo no podía hacer nada para escapar. Había visto esa cara por tan solo un segundo y fue suficiente para asustarme. Estoy bastante seguro de que asustaría a cualquiera. Toda esperanza desapareció de Wade. Parecía que todo había terminado. Creo que la fuerza de la esperanza está con Dios, y sin Dios, cualquier esperanza realmente no tiene una razón para vivir y para luchar y no da ninguna fuerza en absoluto, dice en el vídeo, que se puede ver más adelante. Sin esperanza usted no tiene fuerza. Después que la esperanza me dejó, me estaba llevando a donde quiera que quería llevarme. Un repaso de sus errores. Una idea vino a él de que se dirigían desde las tinieblas de afuera, lo que más tarde se preguntó si no es lo que la Biblia llama el seno de Abraham, hacia la parte de fuego, el fuego y azufre, del infierno. Esto confundió a Wade. Él no era un santo. Él era indiferente, lo que la Biblia dice acerca de ser tibio. Él bebía como un pez muchas noches, y fumaba unos cigarrillos. Quién sabe qué más. Pero él no se consideraba una persona mala. Él no era un asesino. Él nunca había molestado a un niño. De vez en cuando iba a la iglesia. Y así le parecía mortalmente atroz que estuviera siendo llevado al infierno por un demonio imponente. Suena absurdo, hasta que ves y escuchas a Wade contarlo. Fantasía. Igual que un cómic. Si es así, es un cuento que hace que este rudo infante de marina llore en varias coyunturas. Ese llanto comienza cuando describe, comenzando aproximadamente a los 52 minutos del video, cómo fue rescatado por un ángel. Yo era un tipo normal, dijo. Nunca me imaginé a mí mismo como malo. San Miguel Arcángel al rescate. Mientras pensaba en estas cosas él vio un punto de luz. Cuando yo estaba pensando en mí mismo, que no soy un mal tipo, es cuando esa luz apareció, dice. Como una estrella lejana en el cielo nocturno, algo tan pequeño e insignificante y lejano que no podía ayudarme. Luego se marchó a la izquierda un poco y volvió a la derecha. Se movía y me pregunté, ¿qué es eso? Y empecé a centrarme en ella y salió corriendo hacia mí como, la única manera de describirla, a la velocidad de un relámpago. Vino a mí tan rápido que en un segundo era solo una pequeña estrella pequeña en el cielo de la noche y al siguiente hubo un cegamiento de luz blanca y su mano estaba alcanzándome y era un ángel. Aquí comienza a llorar. Mi mano solo se estiró y agarró su mano, mi reflejo fue solo para tomar esta mano. Y tan pronto como toqué esta mano los tres estábamos inmóviles y de pie en esta tierra que no se puede ver. Esta bestia, este demonio, todavía me tenía por el hombro e instintivamente supe que debía detenerme porque sabía que si me movía hubiera arrancado mi hombro y el brazo. Era muy fuerte. Hubo algo en mí que me decía, no te muevas. No te muevas. Yo estaba allí de pie mirando a este ángel y ese ángel era como de 9 pies y 6 pulgadas de alto y tenía el pelo castaño ondulado, empujado a la parte trasera y tenía la piel de color oliva. En realidad no era blanco, no era realmente negro, era un punto intermedio, pero la luz que emanaba de su interior era tan brillantemente blanca que prácticamente eclipsaba el color de su piel. Yo digo eso, porque en realidad no era un Eloe ya a pesar de que el cuerpo tenía la forma de un él, como un hombre, y cuando miré su rostro era como el hombre más guapo que haya visto combinado con la mujer más hermosa que jamás haya visto. Quiero decir, que cuando se mira a este ángel, piensas, wow, es hermoso. Sé que esto es algo gracioso de decir. En la lengua vernácula, un hombre es guapo y una mujer es bella. Pero este ángel era simplemente hermoso. Sus ojos eran azules, me refiero a azul perfecto. Como si alguien tomó un pedazo de cielo y lo puso en sus ojos, o una taza del océano, y la puso en sus ojos, no había fallas en ellos. Simplemente perfecto. Simplemente hermoso. Él tenía la forma de un hombre con un pecho y brazos fuertes y la nuez de Adán, un hombre fuerte, más como un fitness trainer fuerte, no un físico-culturista fuerte como el demonio, con los músculos que resaltan donde no deberían estar. Pero se puede decir que este ángel estaba allí para luchar y tenía una túnica blanca con un corte en V en cuello en la parte delantera y bordada de oro a lo largo del borde de su cuello. Este manto era como una especie de túnica romana blanca que llegaba justo debajo de las rodillas y los codos y yo estaba impresionado por ella.
Estaba mirándola y perdiendo la cabeza por su brillo y belleza, y al mismo tiempo, congelado porque se podía sentir el aire del demonio, que miró a su alrededor para ver que lo había detenido. Se dio la vuelta y estaba dispuesto a luchar. No se equivoquen, este demonio estaba listo para batallar de la peor manera, pero cuando se dio la vuelta, este ángel, su velocidad era simplemente increíble y simplemente se adelantó y con la palma abierta golpeó a este demonio a la altura de la cabeza y en el pecho. No puedo describir la fiereza y el poder de esta cosa. Golpeó a este demonio con tal fuerza que su mano literalmente fue arrancada de mi hombro y no tenía ni idea de lo que le había golpeado. Este demonio fue golpeado con tanta fuerza que literalmente se dobló y voló hacia atrás. El ángel, al parecer, de acuerdo con el marine, llama a Wade por un largo nombre místico. Me llamó por el nombre que me hacía saber que todavía tenía la oportunidad de estar en el cielo. Que tenía un nombre celestial, y que yo lo dilapidé, me perdí, y si hubiera sido mi tiempo final, ahí es donde me habría quedado. Cuando me llamó con este largo nombre, era como sentirme en casa. El nombre fue removido con la misma rapidez de su memoria. Me miró y empezó a hablar de mí y su voz era como una cascada. Si una cascada pudiera hablar, como un sonido de ráfaga, Shaun, comprendí que estaba convirtiendo mi entendimiento para entender su idioma. Me elevó hasta entender su lengua y él me miró y dijo: «Hola, mi nombre es Michael Wade y ahora otra vez». De inmediato supe que era el arcángel de la Biblia. El demonio estaba tratando de volver, afirma Wade, y el ángel me dio una mirada triste y me dijo: «Tu tiempo aún no ha llegado. Ya es hora de que te vayas». E inmediatamente el marine estaba de vuelta en su cuerpo, tan inmediatamente como lo había dejado. Shaun abrió los ojos. Regresó a la vida. Allí estaba, de nuevo en la sala con sus amigos. Acostado en el sofá en que le habían puesto. Él dijo que le tomó 20 minutos para recuperar el uso de su cuerpo, ya que trataron de reanimarlo, con éxito, afortunadamente, para los tres, ¿te imaginas? El mensaje de Wade. Dedicar la vida a Dios tanto como te sea posible. No es suficiente decir que crees. Tú debes creer. No es suficiente que no seas un asesino, o un abusador. Tú debes ser santo. Y Wade reafirma. No nos damos cuenta de la realidad del lugar. Estuve a las puertas del infierno. Sea ciencia cierta que existe, porque ahí es donde antes de que Miguel llegara me estaban llevando. Hasta aquí esta historia. Muchas gracias por ver este video, no olvides compartir y dar like.